Muy buenas, bienvenido a Publishers Weekly en español. Es un placer estar hoy con Ian Cuervo, autor de Ghosting. Un placer, Ian. Un placer igualmente, muchas gracias. Ian, ¿desde cuándo, desde dónde nos conectas? Desde Madrid, un pueblo cercano a Madrid que es Arganda del Rey. Fantástico, nosotros estamos aquí, tenemos nuestra oficina en Sevilla. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio. Si me metiera en un sitio web o fuera a una librería y encontrara tu libro Ghosting, ¿de qué me dirías que va? Bueno, es un libro que es fantasía, aunque linda con otros géneros, quizá terror y algo así, va evolucionando según evoluciona el libro. Y bueno, es básicamente la historia de un olvido de uno de los personajes que ha olvidado una parte importante de lo que es su vida particular, que es bastante particular porque, bueno, se irá viendo desde el principio que vive entre dos mundos, aunque uno de ellos lo ha olvidado. Y bueno, es peculiar porque trata un poco, es como la dualidad entre un mundo muy semejante al nuestro, que puede ser, bueno, es como el nuestro básicamente, aunque, por ejemplo, la ciudad en la que se desarrolla es Nueva Ítaca, que es una ciudad obviamente inventada, y un mundo más clásico en cuanto a fantasía, el concepto de la fantasía se refiere. Y Ian, ¿cuál es el germen de esta historia o la semilla? Bueno, el germen es que mi vida ha sido bastante complicada, bastante difícil y ha habido momentos en los que no había nada a lo que asirme y simplemente mi imaginación, el refugiarme en el tipo de imaginación que reflejo en el libro es lo que me sacó un poco de allí. Y con el tiempo pensé en reflejar todo aquello que había creado en mi cabeza para poder sobrevivir en una historia. Digamos que la escritura ha sido liberadora y terapéutica casi, ¿no? ¿Y cuál es la parte que más te ha costado escribir de Ghosting y cuál la que menos? Bueno, lo más complicado ha sido hacerse un hueco cada día, porque trabajo, estudio y demás. Y muchas veces llegaba a casa a lo mejor de estar 4 horas casi en el transporte público, luego 9 horas en la oficina, luego estudiar y luego escribir. Entonces eso ha sido lo más complicado, porque muchas veces a lo mejor me tenía que forzar, estaba agotado y una frase, un párrafo y luego enlazarlo todo, vamos. Y Ian, vemos una serie de referentes que aparecen claros en Ghosting de la fantasía y el terror, pero ¿no puedes decir exactamente cuáles son los tuyos, tus referentes? Bueno, todos los géneros literarios me gustan bueno, en fantasía para mí el epítome es Tolkien y para mí es insuperable en muchos aspectos. Luego Tad Williams también con Añoranzas y Pesares, que es un libro que no ha tenido bueno, una saga y un autor que no tiene mucha repercusión en España, pero me parece de lo mejor de fantasía después de Tolkien. Pero también me gustan, no sé, Dostoyevsky, Haruki Murakami, Albert Camus. Y sobre todo en cuanto a terror, me encanta Bram Stoker. Drácula me parece una de las mejores obras de la historia de la literatura universal. Luego Mary Shelley con Frankenstein también es uno de mis favoritos, pero vamos, en general puedo sacar algo de todos los géneros literarios. También la ciencia ficción o la distopía, 1984. Y ahora con el libro terminado, Ian, ¿cuál dirías que es la mayor virtud de Ghosting? Ahora que puedes poner un mínimo de distancia. Sí, bueno, creo que la historia es, en cuanto, obviamente es fantasía, pero intenta salirse un poco de la estandarización que el género está teniendo en los últimos tiempos y romper algunas de las barreras que parece que están encasillándolo. Y se ve mucho en este tránsito entre lo que es el mundo real, digamos, y el mundo fantástico. En el mundo real a lo mejor sigo a veces algunas pautas que tienen que ver más con la literatura contemporánea y demás. Y también intento darle un poco de cuidar un poco la escritura en cuanto al lirismo y demás, darle el suficiente para atraer en el mundo fantástico, pero también en un mundo pues urbanita darle cierto lirismo sin olvidar la crudeza y ciertos aspectos de la urbanidad y del mundo actual.
y ese tipo de cosas. También en el mundo fantástico intento pues hacer esa dualidad entre algo lírico y también algo cruel y oscuro. Y va ganando en oscuridad según va avanzando la obra. Y ahora que estamos en pleno auge de las plataformas, ¿dirías que es potencialmente adaptable? Sí, a ver, yo creo que sí. Claro, eso siempre es un poco difícil de juzgar al principio, claro. Está, mm, es ver avanzar el tiempo y ver cómo se va desenvolviendo, pero en principio yo creo que sí. ¿Y has tenido referentes cinematográficos a la hora de escribir Ghosting? Siempre tengo, todo lo que hago es muy visual, porque tengo muchos referentes también en cuanto a la música, que es algo muy importante en mi obra y en mi vida. Vídeos musicales, pero también efectivamente películas. Me gusta mucho, obviamente, la trilogía del Señor de los Anillos. Me gusta mucho también la fotografía y la ilustración, entonces siempre tengo imágenes muy, muy visuales y también he intentado reflejar eso en el libro. El dinamismo en cuanto a música, vídeo musical, coreografía en una película, etcétera. También, por ejemplo, la estética de que trata la fotografía en 300 o en otras películas de este tipo, me parece que es algo que también he intentado reflejar, colores, destellos, todo este tipo de cosas. Sí, eres capaz de beber de diferentes influencias, ¿no? Y adaptarlas al texto, ¿no? Siempre he tenido mucha inquietud en ese aspecto, entonces es algo que intento reflejar. ¿Y en qué le dirías a alguien que como tú siente que tiene talento para escribir y que sin embargo eh, se siente inseguro o que cree que... Bueno, porque al final intimida, ¿no? Porque te ves en el mismo sitio web que tus autores favoritos y tal. ¿Qué le dirías a ese tipo de potenciales autores? Sí, obviamente es algo complicado, además en el ritmo de vida que tenemos es algo difícil, pero hay que perseverar, es sobre todo perseverancia y que intenten también ser exigentes con lo que escriben, pero que no se detengan, que aunque sea tengan que escribir solo una línea al día, que escriban una línea al día, que intenten escribir todos los días o tomar notas, hacer un esquema, lo que sea, pero que hagan algo cada día si pueden y eso que perseveren y que no se conformen con lo primero que escriben, que no, que es, si ven y les parece insuficiente, que sigan puliéndolo hasta que les parezca por lo menos lo suficiente como para poder presentarlo. ¿Y cómo está siendo tu experiencia con tu editorial? Bien, creo que es una editorial idónea para hacer pues el tipo de publicación que estamos haciendo. Creo que, y aparte, la verdad es que el trato con la gente que trabaja en la editorial ha sido muy bueno. Siempre son muy resolutivos. En cuanto haces cualquier consulta, te atienden inmediatamente y la verdad es que hasta ahora muy contento. Y Ian, yendo a una parte más actual, digamos, o de ahora mismo, ¿qué libro tiene ahora mismo en la mesita de noche? ¿Qué libro estás leyendo en estos momentos? Lado. Uno es este de Tad Williams. Es el autor que has mencionado antes, ¿verdad? Sí, este ni siquiera está en español todavía. Es la primera saga que sacaron que tiene que ver con los mismos personajes fue hace 30 años o así. Y 25 años ha decidido hacer una segunda parte que todavía no está traducida. La primera tiene muy pocas ediciones en español. Y bueno, es que leo muchos a la vez. También estoy con Haruki Murakami, con este libro, que bueno, ya he leído unos cuantos de Haruki, pero ahora estoy con este. Y un montón más. Estoy leyendo libros de historia y un montón. Fantástico. ¿Y dónde te ves como autor en unos años? Me resulta difícil proyectar. Me gustaría que tener, no sé, siempre el género fantástico en España, los autores españoles, hasta ahora creo que no están siendo muy valorados y no sé si es porque, no sabría decir si simplemente porque los que iniciaron este género son anglosajones y siempre han tenido una mejor prensa y más fans en nuestro país, pero creo que habría que empezar a dar a los autores españoles cierta oportunidad. Desde, por ejemplo, hay un libro que para mí es otro de los mejores de la fantasía,
que ya es una autora muerta, una autora española, Ana María Matute, que se ha olvidado Rey Vudú. Hay mucha gente, muchos españoles que no lo conocen, por ejemplo, y es algo que me choca bastante. Y lo que espero es que la nueva oleada de escritores de fantasía española logre hacerse pues como un poco como géneros como música de heavy metal que pueden ponerse de moda o no, pero siempre tienen una base de fieles que siempre están ahí. Y eso es lo que creo que debe aspirar todo autor de fantasía, tener, esté más de moda o no, tener siempre una base de lectores. Bueno, a lo mejor eres tú el autor que consigue ese cambio en nuestro país, ¿no? Espero. Estaría bien. Nada, Ian, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos Ghosting, que nos consta que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.